La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. El día de hoy vamos a hablar acerca de la paternidad. Vamos a hablar acerca de los padres ejemplares. Pero quiero que antes podamos tener presente algo, y es que al día de hoy el ser hombre, el ser alguien masculino, es un problema. Hoy la masculinidad está en crisis y por tanto la paternidad también. Hoy la paternidad está siendo muy atacada, está siendo muy cuestionada, y hay una batalla espiritual en donde el enemigo cada vez quiere levantar estrategias para desautorizar la paternidad que Dios ha diseñado, para menoscabar el diseño de Dios, de su paternidad en los hombres. Y en la sociedad actual se ha normalizado mucho de que puedan existir hogares sin una paternidad. Se ha normalizado en que no importa si el rol de ese padre no está, de que es suficiente solamente con que la madre esté, o de que se ha llegado al extremo de ese empoderamiento de la feminidad en donde se coloca a la maternidad como lo suficiente, como la que puede cubrir absolutamente todo. Pero ese no es el diseño que Dios trajo. No es el diseño que el Señor ha establecido, que Dios ha creado. El Señor ha creado una paternidad que hoy sigue vigente. Una paternidad que sigue siendo esencial. El Señor sigue vigente ese modelo de papá y mamá, que ambos son complementarios. En esa idea, hoy vamos a hablar sobre Jairo, la historia de Jairo en el libro de Marcos, y lo vamos a leer en dos partes porque en esta historia ocurren dos cosas. No solamente ocurre el milagro que Jesús hace a la hija de Jairo, sino que también está ese milagro de la mujer del flujo de sangre, y es una historia que atraviesa lo que le acontece a Jairo. Vamos a leer Marcos capítulo 5, primero del verso 21 al verso 23. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Luego nos saltamos unos versículos más y vamos a el verso 35 del capítulo 5, y dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa el principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que él siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traduciendo es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho
que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. El contexto de esta historia es que Jairo era una persona muy relevante en esa época. Jairo era el principal de una sinagoga, es decir, era como decir el pastor principal. Era una autoridad importante. Jairo tenía un estatus, pero Jairo tenía una dificultad en su casa, y es que su hija se estaba muriendo. Su hija estaba gravemente enferma. Y Jairo sale inmediatamente a buscar a Jesús. Y se lo encuentra sentado con una cantidad de gente hablando. Y se le acerca, interrumpe lo que está pasando allí, se postra allí y le dice que por favor venga a su casa porque su hija está mal. Entonces, mientras Jairo se lleva a Jesús, la multitud sale atrás. Recuerden que Jesús iba con un gentío para todas partes. Ahí estaba Jesús y la cantidad de gente iba hasta allá. Y Jairo le dice: Jesús, necesito que llegues acá porque mi hija está mal. Y Jesús se va con su patota de gente atrás, y luego en medio de ese caminar hacia la casa de Jairo se encuentra el caso de la mujer del flujo de sangre. Y allí empieza a narrar la palabra de que la mujer toca el manto de Jesús y fue sana, y ya usted sabe cuál es esa historia. Y todo eso ocurre mientras Jairo tiene una urgencia, mientras Jairo está desesperado. Y los discípulos se adelantan hacia la casa de Jairo, y ya cuando Jesús quiere llegar a la casa, los discípulos le dicen a Jairo y a Jesús: ya la niña está muerta. Ya Jairo, incluso un discípulo le dice: ya deja de insistir, Jairo, porque Jesús no va a poder hacer nada. Ya la niña se murió, ya la niña falleció. Y entonces Jesús hace un alto y dice: no, cálmate. Y le dice a Jairo: tranquilo, yo sé lo que hago. Y Jesús entra a la casa y encuentra un alboroto, encuentra a la gente desconsolada, diciendo: ¿qué vamos a hacer? Y Jesús entra a esa casa y le pone la mano a esa niña, le habla, y sus palabras hacen que la niña viva, que la niña vuelva a tener salud. Hoy quiero compartirte 3 cosas importantes acerca de la vida de Jairo y su rol como papá. La primera es que hay una paternidad, o la paternidad que Dios diseñó siempre está conectada a las necesidades de la casa. La paternidad que Dios ha diseñado y que ha puesto en los hombres que están hoy aquí es una paternidad que está conectada con lo que la casa necesita, con lo que la familia necesita. Los padres siempre saben lo que hacen falta en el hogar. Los padres siempre están conectados con el ambiente de su casa, con lo que se necesita allí. Es una habilidad que Dios puso en ellos. Por algo son proveedores. Por algo Dios los destacó en ser proveedores, y no es una provisión solamente económica, es una provisión integral. La necesidad de Jairo no era de dinero. Jairo tenía a alguien enfermo en su casa, seguramente alguien que amaba mucho y era su hija. Por eso no podemos reducir a que la provisión que viene de una paternidad conectada a su casa, a su hogar, solamente tiene que ver con la parte económica. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Hay cosas donde el dinero es limitado. Y una paternidad conectada con la casa identifica cuál es la necesidad específica que hay. Identifica qué se necesita.
En el verso 22 y 23, sígame allí, en esos dos versos podemos notar dos cosas importantes. Y es que a pesar de la autoridad que representaba Jairo, porque Jairo era una persona importante, recuerden que Jesús tenía una condición de maestro, pero como él lo consideraban un rebelde, Jesús estaba excluido de todas las sinagogas. A él no lo querían ver en ninguna parte. Y el hecho de que Jairo fuera hasta donde Jesús era un problema para Jairo. Jairo pudo haber perdido su estatus como principal, pero él no le importó. Él fue hasta allá, hasta donde estaba Jesús. Un padre ejemplar siempre sabrá ir a los lugares correctos. Un padre ejemplar siempre sabrá ir a los lugares indicados. Jairo no corrió a donde los mejores médicos. De pronto en esa época sí habían buenos médicos. Jairo fue donde Jesús. Y Jairo no lo mandó a buscar. Jairo podría mandarlo a buscar por la autoridad que representaba Jairo. Jairo fue hasta donde Jesús. Fue a buscar en el lugar indicado. Porque era una paternidad que estaba conectado con la necesidad de su casa, con lo que su casa necesitaba. La Biblia no dice que Jairo salió corriendo en el pueblo, Dios mío, ayúdame. No, la Biblia no dice eso. Jairo no salió a buscar quién por ahí podría darle algún remedio o alguna solución, no. La Biblia dice que Jairo fue a la fuente de todas las respuestas. Los padres ejemplares siempre modelan asertividad. Los padres conectados con la necesidad de su casa son asertivos. Dice la palabra de que siendo aún nosotros malos sabemos dar cosas buenas, cuanto más Dios. Que no hay maldad en Él, que no hay oscuridad en Él. Por eso es clave que la paternidad esté conectada con las necesidades de la casa, para que los padres puedan ser asertivos en lo que van a dar, en lo que van a proveer. ¿Cuántos hogares no hay en donde literalmente los hijos dicen, yo estoy aquí en mi casa, pero a veces siento que mi papá no está aquí? Y es un papá que duerme con él, que vive con él, es un papá que le paga el colegio, es un papá que lo tiene, se podrá decir, al día, en todo, pero el niño no necesita dinero. El niño quizás ya no le interesa si tiene un zapato roto o no. Hay hijos que están necesitando de su papá un abrazo, necesitando de su papá unas palabras de afirmación, que le pregunte cómo está, que le pregunte qué necesita. La paternidad conectada con las necesidades de la casa es una paternidad asertiva, que da correctamente, que da de manera indicada a lo que su casa necesita. Amén. En el verso 23 vemos que Jairo se postra ante Jesús y le ruega. Esto para ese momento histórico era humillante para Jairo. Jairo no tenía la necesidad de postrarse ante ningún otro maestro porque él era el principal de la sinagoga. Era una persona que tenía un estatus importante, pero aún así él se postra. Y era una situación controversial porque Jesús tenía prohibido enseñar en las sinagogas. Ya Jesús en ese momento ya lo estaban persiguiendo demasiado por lo que él representaba. Era una persona rebelde para la sociedad de ese entonces. Pero aún así Jairo decidió arriesgar su reputación como principal,
Un padre ejemplar siempre renuncia a su ego y a sus títulos por suplir a los de su casa. Un padre ejemplar nunca pone de prioridad su ego y sus títulos. Siempre será el segundo, porque para él los primeros son los de su casa. No le va a importar si de pronto tiene un título de magíster y lo que sea, y quizás se quedó sin empleo. Así le toque vender hielo, lo va a hacer por los suyos. Así le toque ir a un semáforo a vender algo, a buscar trabajo en algo que no le corresponde, en algo que de pronto él tenía otras expectativas, pero como está tan conectado a su casa, sabe que tiene que proveer para los suyos. Y no le va a importar si tiene que desgastarse en el sol haciendo algún trabajo. No le va a importar arriesgar lo que la gente puede decir de él, porque su prioridad es su casa, su prioridad son los suyos. Y eso fue lo que hizo Jairo. Jairo dijo: a mí no me importa si me quitan, si viene el Sanedrín y allana mi casa y me dice: ya usted no va a ser más principal de ninguna nada. A él no le importó eso. Él fue por la sanidad de su hija. Él arriesgó todo lo que tenía por los suyos. Renunció a su ego y a sus títulos. También vemos a un Jairo que sabe cómo opera Jesús. Ya Jairo tenía calibrado a Jesús. Jairo no fue a buscar, Jairo no se encontró con Jesús. Jairo ya sabía dónde estaba Jesús sentado. Jairo ya tenía fiscalizado al Señor. Y le da una instrucción a Jesús. Jairo le es claro, en el verso 23 lo podemos ver y dice: y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ya Jairo había escuchado o ya había visto cómo Jesús imponía manos y sanaba gente. Por eso le es directo y le dice: pon tus manos sobre ella y será salva y vivirá. Le da una instrucción específica para que el milagro pueda ser cierto. Los padres ejemplares están conectados siempre con la necesidad específica de cada miembro de la casa. Los padres ejemplares son equilibrados con las necesidades de la casa. Un padre ejemplar no solamente puede concentrarse en lo que su esposa necesita, porque descuida a los otros. Un padre ejemplar no puede solamente concentrarse en lo que sus hijos necesitan, porque descuida a su esposa. Un padre ejemplar sabe lo que el hijo, la hija y la esposa necesitan. Está conectado con cada uno de ellos. Sabe específicamente lo que tiene que hacer, lo que tiene que suplir. Porque son diferentes. La esposa tiene necesidades diferentes a los de sus hijos y sus hijos a los de su esposa, y tiene que estar conectado con ellos. Tiene que saber lo que necesitan. Ese es un padre ejemplar. Los padres ejemplares saben exactamente lo que necesitan porque así los ha dotado Dios. Si de pronto tú, padre que estás aquí, has sentido que te ha costado conectar con la necesidad de tus hijos, ves a la presencia del Señor. Si de pronto hay cosas que tú sientes que no conoces de ellos, Dios sí las conoce. Dios te las puede revelar. Dios te puede mostrar cómo poder llegar a ellos. Si de pronto te cuesta conectar, padre que estás aquí, con la necesidad de tu esposa, ves a la presencia del Señor. Dios te puede mostrar la dirección de cómo hacerlo. Pero tienes que estar conectado
con las necesidades de cada uno de ellos. Dios te ha dotado de eso. Tienes ese potencial en ti. Segundo, una paternidad a prueba de balas. Diga conmigo, una paternidad a prueba de balas. Yo no sé qué es perder a un hijo. Número uno, porque no tengo hijos. Y número dos, porque claramente no he podido vivir una situación así. Pero me puedo imaginar de que no debe ser nada agradable. Usted puede tener 20 hijos, pero así y se le muere uno, es como si le murieran los mismos 20. Debe ser una experiencia bien fuerte. Pero en mi casa se vivió algo muy cercano a eso, antes de que esta belleza que usted ve aquí naciera. Antes de que el Señor me trajera acá a este mundo, yo iba a tener 2 hermanos, varones también. Yo tengo uno menor que yo, tiene 23 años, creo. Y mamá y mi papá iban a tener 2 hermanos. Yo iba a tener 2 hermanos, iban a tener 2 hijos, varones también. Y los 2 murieron a los 8 meses de nacido. Los 2 murieron por un problema en el cordón umbilical. Y mamá nos cuenta esa experiencia y ella me dice, yo perdí las esperanzas para tener hijos. Ella me dice, fueron 2 veces que me tocó volver, que la primera vez, obviamente, el primer hijo, comprar todo, cuna, coche, mejor dicho, todas las expectativas, fallece. Bueno, ella me dice, listo, pa'lante, vamos a intentar a tener el segundo hijo. Vuelven a comprar otra vez todo. Y ella me dice, cuando perdimos el segundo hijo, yo quedé con una depresión impresionante. Yo no quería ni siquiera que tu papá me viera a los ojos, porque sentía hasta vergüenza con él. Me sentía insuficiente. Y ella me dice que fue un duelo muy, muy fuerte. Fueron 2 años donde su matrimonio incluso estaba frágil. Ella no quería saber de bebés. Fueron 2 años muy, 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 muy duros, y es la experiencia más cercana que yo he podido tener a la pérdida de un hijo. Y luego el Señor sabe cómo hace todo, sin buscarlo, nace este primogénito. Y luego viene el segundo. Y listo. Ella dice, creo que fue el tiempo donde Dios me sanó y los pude recibir ustedes con toda la expectativa, con todo el amor. Entonces, cuando Jesús ya quiere llegar a donde Jairo, el discípulo le dice, Jesús, ya la niña se murió. Llegaste tarde, porque Jesús estaba también ocupado con la mujer del flujo. Y mientras pasaba todo ese alboroto en esa multitud, Jesús, cuando ya llega a la casa, el discípulo le dice, ¿sabes qué, Jesús? Ya esta niña se murió, por favor, Jairo, no insistas más. Tu hija ya está muerta. Para Jairo no pudo haber sido fácil. No importa el nivel espiritual que tú tengas o la posición que tú tengas, perder un hijo tiene que ser difícil. Nadie está preparado para eso. Entonces, aunque esa fue la expresión que lanzó el discípulo, decirle, tu hija está muerta y ya no podemos hacer nada, la Biblia no dice que Jairo se tiró a llorar. La Biblia no dice que Jairo perdió los estribos. La Biblia no dice que Jairo se enloqueció por lo que sus ojos estaban viendo y la gente le estaba diciendo. La Biblia no da detalles sobre esa reacción que tuvo Jairo.
Déjame decirte algo, la paternidad que Dios ha diseñado para el hombre no está basada en la fragilidad, sino en la estabilidad, la valentía y la resiliencia. La paternidad de Dios, la paternidad que Dios ha puesto en el hombre no está sobre la fragilidad. Es una paternidad que es valiente. Jairo necesitaba mostrarse fuerte para los suyos. Jairo tenía que estar en temple ante la situación. Esa es la paternidad que Dios ha diseñado para ti, papá, que estás aquí. Es una paternidad que no es fría, pero que tampoco es frágil, sino que brinda estabilidad. Es una paternidad que arriesga, pero que también es resiliente, que se supera. Esa es la paternidad que Dios ha diseñado. Ahora, esto no quiere decir con que por ahí sigue todavía ese dicho que los hombres no pueden llorar, que no sé qué, que no sé. Eso ya está mandado a recoger. Los hombres también son seres humanos. Los hombres también tienen emociones. Pero Dios diseñó para cada rol un sistema para gestionar esas emociones. Seguramente quien estaba devastada era la mamá de la niña, la esposa de Jairo. Seguramente, porque así el Señor diseñó la maternidad mucho más sensible, mucho más frágil. Pero la paternidad que Dios ha puesto en ti, papá, que estás aquí, está diseñada para dar estabilidad, para ministrar valentía y resiliencia. Avanzo porque creo que se me está acabando el tiempo. Otra cosa que te quiero regalar, y es que Jairo se encuentra con una casa inestable. Se encuentra con una casa donde todo el mundo está triste porque la hija falleció. Pero también la Biblia muestra a un Jairo siempre en temple, trayendo respaldo a su casa, trayendo respaldo a la situación. En los momentos de crisis, la paternidad está llamada a traer consuelo, pero también a traer orden en la casa. La Biblia no dice que Jairo nuevamente se descontrola con los suyos. Jairo siempre estuvo en temple, trayendo consuelo, pero orden en la casa. La paternidad que Dios ha puesto en ti hoy, papá, que estás aquí, está diseñada para el orden y para consolar. Número 3, una paternidad espiritual. Diga conmigo, una paternidad espiritual. Hoy, así como se habla de feminidades, de que no ser femenina es ser femenina, en donde también se habla de masculinidades nuevas, en donde no ser masculino es ser masculino también. Es un enredo, una sola cosa que hay, una inestabilidad de las identidades. La paternidad que Dios ha diseñado es una paternidad también que tiene una realidad espiritual. Jairo gozaba de un estatus en su entorno, que era lo que hablábamos ahorita, al principio. Jairo pudo haber mandado a llamar a los mejores médicos. Jairo pudo haber mandado a llamar, quién sabe, a un curandero, algo que le solucionara verdaderamente y de manera inmediata, porque él tenía el poder para hacerlo. Pero Jairo, como una persona espiritual, que Jairo era una persona formada en la ley, una persona que tenía un fundamento espiritual, Jairo decide ir hasta donde Jesús. Jairo no solamente se humilla,
Jairo no solamente pone en peligro su cargo, incluso puso en peligro la vida de su hija, porque el maestro no fue inmediatamente allá. Tanto así que Jesús llega y la hija ya estaba muerta. No solamente puso en peligro la vida de su hija, sino que también dejó claro quién era el que tenía todas las respuestas para su casa. Los padres ejemplares guardan la vida espiritual de los suyos. Los padres ejemplares no son ligeros con la vida espiritual de su casa. Jairo no iba a meter a cualquiera a su casa. Jairo no iba a meter a cualquier médico, a cualquier persona que le pudiera resolver algo teniendo el poder para Jairo hacerlo. No, Jairo fue sabio de quién iba a meter en su casa, quién le iba a resolver lo que su hija necesitaba. Y ese era el maestro, era Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. A veces habrán voces que lleguen a cuestionar las decisiones que tú como sacerdote debes tomar para que la presencia del Señor se mantenga viva en tu casa. Porque este pasaje, esta historia enseña que incluso los que estaban ahí dentro se burlaban de Jesús. Como, ¿ya tú qué vas a hacer si esta niña ya se murió? Y Jairo no le hizo caso omiso a esas voces. Él respaldó lo que Dios estaba haciendo allí. En el verso 36, 37 y 38 de ese capítulo 5 vemos varias cosas importantes. Pero tienes que tener claro que la paternidad que Dios diseñó es una paternidad que está sujeta a la voz de Dios. La paternidad que Dios te ha dado no se basa en tu hombría ni en tus capacidades. Tú necesitas que Dios te guíe. Padre que estás aquí, tú necesitas atender la voz de Dios para el cuidado de los tuyos. Lo podemos ver en el verso 36, en donde dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal, o sea, a Jairo: no temas, cree solamente. Jairo se sujetó a eso. Jairo no le dijo: Dios, maestro, pero tú ¿por qué no vas hasta allá y haces esto? No, Jairo se sujetó a lo que Jesús le dijo: solamente cree y no temas. La paternidad que Dios te ha dado es una paternidad que está sujeta a la voz de Dios. Y voy cerrando con esto. Jairo en ningún momento cuestionó lo que Jesús hacía. Nunca se opuso a las formas, porque incluso Jesús llega y dice: bueno, no va a entrar todo este gentío a esta casa. Solo van a entrar 3 discípulos. Vengan, tú y tú. Y los demás me esperan allá afuera. Jesús ya tenía una metodología. Ya Jesús tenía una forma de cómo iba a hacer las cosas. Y Jairo nunca se opuso a eso. Siempre estaba allí sujeto a lo que Jesús estaba haciendo. Te regalo esto último. Una paternidad bajo el diseño de Dios descansa en la soberanía de Dios. Porque si bien tú, padre que estás aquí, si bien tú eres el proveedor de tu casa, hay alguien que te provee a ti que es mayor que tú. Y es el Señor, es Dios. Si bien tú eres el proveedor, si bien Dios te ha puesto capacidades, si bien Dios te ha dado un potencial para proveer a los tuyos, hay alguien que es el dueño del oro y de la plata. Así que hay momentos donde tus fuerzas van a ser limitadas, donde tu capacidad para proveer va a tener un límite, va a tener un stop. Y es donde la soberanía de Dios tiene que hacer lo suyo. Donde la soberanía de Jesucristo tiene que hacer lo suyo. Y tú tienes que descansar en eso. Tienes que descansar en eso. Porque tú eres el proveedor de la casa, pero Dios es el proveedor tuyo. Dios es tu sustentador. Dios es tu redentor. Dios es el que levanta tu cabeza, el que trae renuevo para ti. Y
quiero que los padres que están aquí, por favor, pasen al frente. Quiero orar por ustedes. Quiero que me den el privilegio de poder orar. Quiero que pasen acá, por favor, al frente. Todos los padres que están aquí. Y quiero que cierren sus ojos y los que están sentados allá extiendan su mano hacia acá. Ser padre en esta época no es fácil. La hombría y la paternidad están en crisis. Y hay una batalla espiritual en eso. Hay padres, el Señor cuando me regalaba esto, me mostraba cómo hay padres que han venido dando, que están proveyendo. Hay padres que se están esforzando. Hay padres que están dándole, dando siempre en ese rol. Y es una dinámica que a veces trae cansancio, que a veces desgasta física, espiritualmente, emocionalmente. Sobre todo cuando en la sociedad se ha normalizado que los hombres y los padres tienen que ser inexpresivos. Tienen que guardarse todo, tienen que caminar solos porque ellos son la cabeza. Se ha malinterpretado eso. Y muchos padres tienen cargas emocionales. Muchos padres en esa dinámica de estar dando, de estar proveyendo, se sienten desgastados, se sienten cansados, se sienten agotados, sin fuerzas, porque sobre ellos hay una carga mayor. Hoy el Señor, porque de pronto tus hijos nunca te han dicho papi gracias. De pronto tus hijos nunca se han puesto contigo para orar o para afirmarte. Y de pronto tú estás esperando eso en tu corazón, pero no eres capaz de pedirlo porque de pronto muestras fragilidad. Hoy el Señor ha dispuesto este tiempo para honrar el trabajo que tú has hecho, para traer consuelo, para traer descanso. Hoy la bondad de Dios trae a tu vida afirmación de esa paternidad que Dios ha diseñado para ti. Hoy la paternidad de Dios también te abraza a ti como hijo. Hoy la bondad de Dios viene a afirmar esa identidad de padre que Dios te ha dado. De pronto te cuesta pedir un abrazo a tus hijos. De pronto te cuesta expresar a tus hijos las cargas que tú tienes. Y eso te agota y eso te cansa. Hoy la bondad de Dios trae reposo. Hoy la bondad de Dios renueva tus fuerzas. Pídele al Señor que renueve tus fuerzas. Si tienes ganas de llorar y expresarle al Señor: Dios mío, estoy cansado, me siento desgastado. Hoy es una buena mañana para que el Espíritu Santo de Dios y su bondad traigan descanso a tu vida, traigan descanso a esa paternidad que vienes llevando. Yo no sé cuántos hijos tú tengas, yo no sé cuál es la necesidad económica que de pronto tienes tú, pagar universidades, colegios, comprar una casa, el techo de los tuyos. Yo no sé cuál es esa carga que tú tienes hoy. Hoy Dios te dice: yo soy tu proveedor. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu proveedor. De pronto necesitas un abrazo. De pronto no es económico porque Dios te ha dado la facilidad de proveer a tu casa. De pronto es algo emocional que te carga, que te hace sentir desgastado y cansado. Hoy el Espíritu Santo de Dios trae descanso. Bueno eres. Hoy el Espíritu de Dios trae descanso, trae descanso, trae descanso a tu alma. El Espíritu Santo trae descanso a tu alma. Papá que estás aquí, canta de la bondad de tu Dios. Canta de la bondad de tu Dios. Canta de la bondad de tu Dios. Cántale, cántale lo bueno que ha sido contigo. Lo bueno que ha sido contigo. Tú sabes las fallas que de pronto has tenido. Tú sabes que de pronto no has sido un padre perfecto.
Tú sabes que de pronto no has sido el mejor de los padres. Tú sabes que de pronto son más las dudas que los aciertos que has tenido en este camino de la paternidad. Tú sabes que de pronto más son las dudas que tienes que las necesidades que has podido resolver para los tuyos. De pronto te cuesta creer cuáles son las expectativas que tus hijos tienen de ti. Hoy el Señor trae descanso. Hoy el Señor trae descanso, trae descanso. Bueno es, oh mi Dios. Bueno es. Cántale, no te quedes callado. La bondad de Dios está disponible para ti hoy. La bondad de Dios está disponible para ti hoy. Tómate este momento para cantar. De pronto cuando llegues a tu casa, quizás tus hijos no viven contigo. Ya se fueron de casa porque están casados, o de pronto porque te separaste y tus hijos viven con su mamá y no hay nadie que te espere en la casa para darte el feliz día. Hoy la bondad de Dios te abraza. Hoy la bondad de Dios te abraza. Hoy la bondad de Dios afirma tu identidad como padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Le cántale por última vez. Bueno eres. Bueno eres. Bueno eres. Bueno eres. Oh mi Dios. Bueno eres. Bueno eres. Bueno eres. Oh mi Dios. Bueno eres. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú hoy has afirmado la paternidad de muchos. Te has llevado la duda, te has llevado la inseguridad y has traído identidad, has traído descanso, has traído aliento, has traído esfuerzo, Señor, para acoger tu diseño perfecto de la paternidad, Señor. Padres que están hoy aquí, mírenme, ustedes son unos valientes. Porque cuando la sociedad ha decidido cuestionar la paternidad, ustedes han decidido sacar a sus hijos adelante. Han decidido sacar a su familia adelante. Y eso Dios lo recompensa y lo respalda. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.